Sean bienvenidos todos en esta noche. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de reunirnos otra vez. No quebrante la ley. Porque ahí anda el... ¿Cómo se llama eso que anda volando? Y filmando todo. Ahí está el dron de la iglesia. Para ver si están realmente en la Biblia o están en Facebook. ¿Ya? Si tiene su Biblia, puede abrirla en Proverbios. Vamos a continuar con el estudio del libro de Proverbios. Sabiduría para vivir en este mundo. Con la ayuda de Dios. Y entendiendo que Dios va a requerir de nosotros. Cuando Él requiere de nosotros algo, Él también nos va a dar el poder para hacerlo. No solamente es que, ahí ve como tú te resulta, como tú puedes hacerlo, sino que Él también nos capacita para hacerlo. Entonces, todo el proceso, todo lo que usted está viviendo en su vida, Dios está trabajando en usted. De una o de otra forma, Él lo está haciendo. Entonces, Proverbios es un libro que nos ayuda un poco a veces a cosas muy prácticas que a veces podemos pasar por alto y que Salomón, inspirado por Dios, nos dejó muchos de estos aquí, de estos proverbios. Estamos llegando al final de una de las secciones, la segunda sección de este libro, que termina aquí en el verso 16. Luego comienza otra sección del verso 17 del capítulo 22, que va hasta el versículo 22 del capítulo 24. Entonces, que ya son enseñanzas de los sabios. Los sabios. Salomón probablemente recopiló todo eso. Pero aquí Salomón continúa hablándole a su hijo. Recuerden, a su hijo, y que perfectamente también se puede aplicar en alguna medida a nuestros hijos, a nosotros, a sus hijas, también se puede aplicar. La semana pasada terminamos ahí en el verso 6, cuando habla acerca de instruye al niño, y miramos ahí un poco acerca de lo que a veces no se ha interpretado correctamente. Y lo importante aquí es ciertos mitos que estuvimos hablando acerca de la crianza de los niños, tiempo calidad y que la iglesia es responsable o darle todo a la iglesia para que se dedique a enseñar y yo no hago nada en la casa. Y también el comportamiento de mis hijos es una señal segura de ser padres exitosos. Eso es un mito. Eso es un mito. La verdadera forma en que debiéramos ver esto, y cambiaría un poco de ser un mito a una realidad, es su respuesta a la conducta de sus hijos es una señal segura de ser padres exitosos. Su respuesta a la conducta. O sea, cuando ellos reaccionan, bueno, nosotros no podemos controlar su conducta o su reacción, lo que ellos van a hacer, pero nosotros, cuando ellos responden de esa manera, reaccionamos. ¿Ya? Y eso va a mostrar que realmente estamos siendo lo que Dios quiere que seamos. En Efesios 6:4 dijimos que debemos criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces, ¿quiénes son padres exitosos? Por llamarlo así. Bueno, aquellos que llevan a cabo su tarea fielmente. De instruir, de educar, de amonestar, de disciplinar. El asunto no es qué tan bien reciben nuestros hijos, porque ese es el error hoy día. Quieren ser que nuestros hijos reciban bien todo lo que usted les está haciendo.
todo lo que usted les está diciendo en cuanto a disciplina, en cuanto a instrucción. Entonces, como quieren que sus hijos lo reciban bien, dejan de cumplir su tarea de padre. Se transforman en amigos, se transforman en otra serie de cosas que al final no nos está permitiendo cumplir la labor de padres. Acuérdense, la labor de padres no es delegada por la sociedad, es delegada por Dios. Por eso Él nos instruye a nosotros para que cumplamos con esa labor de padre. Entonces, nuestra responsabilidad es instruir a los hijos. Salomón va a seguir hablando aquí acerca, y hay un versículo aquí que habla de la vara, y es una vara, ¿qué vara? Porque hoy día a veces no se habla mucho de eso, ¿ya? No vamos a incentivar la violencia, pero sí vamos a incentivar la disciplina de nuestros hijos disciplinados, ¿ya? Ahora, fíjense, el versículo 7, vamos a seguir, dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Otra vez hablándonos aquí acerca de los ricos y los pobres. Ya lo ha dicho ya en el verso 2, acuérdense, nos habló acerca de los ricos y los pobres, que al final dice tanto uno como el otro lo hizo el Señor. Pero aquí en este proverbio nos recuerda que hay una forma en la que son diferentes. Fíjate, aquí habla de que el rico tiene más autoridad y voz en la comunidad que los pobres. Y ahí a veces, lamentablemente, los gobiernos a veces gobiernan para ese lado, para los ricos, ¿ya? El dinero, quiéralo usted o no, es poder. Y usted lo puede usar ya sea para bien o para mal. El problema, ya dijimos, el problema no es el dinero. Es el amor a ese dinero y en la forma en que usted lo usa. La gran mayoría de los ricos, lamentablemente, lo usan para mal. Santiago dice eso. En Santiago 5 dice, aullad ricos. Un día, ¿ya?, Dios va a juzgarlos. Entonces, no es que nosotros tenemos que ir a quitarle a los ricos, sino que sencillamente dejar porque Dios a su tiempo los va a juzgar a ellos. Ya no es un asunto de una sublevación social, como algunos con esa teología de la liberación que nace por allá en Sudamérica en los 60, donde los sacerdotes se comenzaron a levantar en armas y vamos a quitarle a los ricos y a expropiar y a quitarle la tierra y esto y esto y esto. No, el Señor sencillamente dice, aquí el consejo, si usted es cristiano y si usted es rico, y yo no lo sé, mejor, pero si usted es rico y usted lo sabe, el punto aquí es que usted debe saber cómo usar ese dinero y cómo tratar con aquellas personas que son pobres, con aquellos que tienen menos recursos que los que usted tiene. Y luego dice aquí, el que toma, dice, y el que toma prestado, siervo del que presta. Ya en varias ocasiones Salomón ha hablado acerca de tener cuidado con pedir prestado, sabiendo de que lamentablemente a veces usted pide y no sabe si va a poder pagar o no. Y en ese tiempo del Antiguo Testamento el asunto era, si usted no pagaba, lo tomaban a usted como pago y tenía que trabajar hasta pagar la deuda o hasta que se cumplieran 6 años y quedar libre. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Es ser prestamista? No que vayan a ser prestamistas, pero es mejor tener para poder prestar, para poder dar, que estar siempre pidiendo. Eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Y Salomón dice, hey, el que toma prestado siempre se va a poner debajo o va a ser siervo del que presta, del que da, quéralo o no. La gente dice, yo tengo una casa, me compré una casa. Deje de pagar y darse cuenta que tan suya es su casa. Usted sigue siendo esclavo de él. Sigue siendo esclavo del banco hasta que la termine de pagar a los 82 años. A los 82 años, ya terminé la casa. Y al otro día se murió, ¿ya?
Pero entonces Salomón dice aquí que el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces hay que tener cuidado. Aquí hay una cosa que es importante. Nosotros entre los cristianos tenemos que tener en cuenta esto. O sea, es mejor que usted esté dispuesto a dar que a prestar. Es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque si usted presta y no le paga, el hermano, ¿qué pasó? El hermano se va a la iglesia, usted se va a la iglesia, usted habla mal del hermano, el hermano habla mal de usted porque usted le anda cobrando lo que es de él, pero pasa, no debe pasar. Entonces, a veces uno tiene que medir bien eso, tener en cuenta eso. Entonces Salomón dice, trata de estar al otro lado de la acera, no estés pidiendo prestado, si puedes, mejor está en el lado de los que prestan, ¿ya? Y no seas los que trabajan solamente para pagar las deudas que tienen. El que siembra, dice el 8, iniquidad, iniquidad segará. Aquí está el principio. Aquí está el principio. Lo que usted siembra cosecha. Es un principio bíblico. Claro, algunos lo usan de una manera exagerada con lo que son los recursos, pero es un principio. El resultado de eso. Y el pecado siempre trae dolor, destrucción, muerte. Es lo que trae. Por más que uno quiera pasar de eso desapercibido, eso es lo que trae. El que siembra, dice Pablo a los Gálatas, para la carne va a cosechar corrupción. Entonces dice, el que siembra iniquidad, iniquidad segará. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué está sembrando usted? No espere cosechar algo diferente a lo que está sembrando. Entonces hay que tener cuidado aquí. Si siembras para la carne, ¿qué vas a cosechar? Destrucción. Es lo que vas a cosechar. Ese es el principio. Entonces aquí está esta ley, ¿ya?, de la siembra y la cosecha. No se engañe. No se engañe, dice Pablo en Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, nos podemos engañar entre nosotros. Porque aquí no hay ninguno aquí, un Superman que tenga vista de rayos X y pueda verlo, lo que está dentro de usted y pueda saber exactamente cuál es la motivación. Sabemos eso. Nosotros solo vemos acciones, no vemos motivación en eso. Por eso Él nos va a juzgar. Por eso es importante, no se engañe. Si usted cree que va a pasar desapercibido para Dios, no va a ser así. Entonces, aquí el apóstol, ahí en Gálatas, lo deja bastante claro. ¿Qué es lo que está sembrando usted hoy día? Es muy importante. Porque eso tarde o temprano usted lo va a cosechar. Lo va a cosechar. Y la vara de su insolencia, dice, se quebrará. Ya esta metáfora aquí, que está relacionada de la cosecha con la vara del pastor. O sea, en el tiempo en que el hombre que está cosechando pecado, lo que va a recoger es eso. Su vara va a ser rota, no va a poder defenderse de eso. Se va a quebrar, porque la vara generalmente también se usaba para defensa. Entonces va a ser rota, no se va a poder defender. O sea, el impío nunca va a quedar impune. En algún momento, Dios va a traer juicio. Dios. Ahora, probablemente si usted sembró algo que tenga que ver con la justicia, probablemente la justicia va a traer juicio. Pero si usted está sembrando en lo que es carnal, tarde o temprano va a venir el juicio de Dios. El juicio de Dios. Va a quebrar todo eso. Entonces alguien va a levantar, se va a levantar y lo va a juzgar. Para nosotros sabemos que tarde o temprano
Dios lo va a hacer. Por eso dice que debemos dejarle a Él el juicio. En cuanto a motivaciones y a situaciones, en las cuales es mejor dejárselas al Señor, porque nosotros a veces no sabemos cómo actuar. ¿Por qué? Porque no conocemos todo, pero Él sí lo conoce todo. El versículo 9 dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Entonces, fíjate el principio aquí, que Dios va a bendecir a los que son misericordiosos con los demás. O sea, es algo que muestra el carácter de Cristo en nuestra vida. Si usted, y aquí hay algo que es interesante, porque la gente a veces piensa, yo le he dado mucho a Dios, tanto, a la gente y a esto. Dios nunca va a ser deudor suyo. O sea, nunca va a ser suficiente. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que Dios le ha dado a usted y lo que usted da de eso, ya sea a los pobres, ya sea como habla aquí a aquellos indigentes, bien, pero es porque Dios te da y te da más. Dios no tiene, dice, ok, yo le di al Señor 100, entonces Dios me va a devolver 200. No, Dios nunca va a quedar en deuda. O sea, y lo otro, Dios nunca va a ser menos misericordioso que nosotros. Bueno, a veces nosotros pensamos que somos más misericordiosos que Dios, porque perdonamos esta cosita aquí. Él murió por todos los pecados, de todos, siendo inocente. Siendo inocente. Entonces siempre Él va a ser más misericordioso que nosotros. ¿Y cómo expresa usted la misericordia? Fíjese aquí, dando el pan, dando a los necesitados. Simplemente compartir. No cerrar su vista a aquellos que necesitan. Porque ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene el pan que usted le da? De Dios viene el pan. Entonces nosotros tenemos que compartir. Recompensa futura. Pero un gozo en el presente. De poder usar lo que Dios nos ha dado para poder dar a otros que necesitan. Entonces debe existir eso y orar por ese don. La misericordia es un don. O sea, todos son misericordiosos, sí, pero hay un don que Dios nos da y es algo sobrenatural. Lo mismo el don de dar. El don de dar, es un don, es algo sobrenatural que Dios nos da. Para dar mucho, mucho, pero entendiendo que Él nos ha dado mucho más de lo que nosotros podemos dar. Entonces una persona misericordiosa es una persona que primero no es enfocado en Él. Segundo, es una persona que no es egoísta. No es egoísta. O sea, no está pensando en Él, sino que está siempre mirando a los demás y no está con sus deseos egoístas. Tiene conciencia social. Se habla mucho de la conciencia social. ¿Ha escuchado usted, los políticos, que tener una cultura de conciencia social? Pero eso no nace por dictaminar leyes, porque eso no es algo natural en nosotros. No es algo natural en nosotros. Esto es algo que Dios debe hacer en nuestros corazones. Y una preocupación real por los más necesitados. Entonces una persona misericordiosa es esa. O sea, no podemos ser misericordiosos si solamente estamos pensando en nosotros. En nosotros. Es que mi familia, sí, está bien. Pero tienes que abrirte más y mirar. Así como Jesús cuando miró a la multitud y dijo, tengo compasión de 3. No, dijo, tengo compasión de toda esta gente. De todos. Y luego usted vio lo que hizo Jesús, alimentó, ¿se acuerdan? Les dio pan. Ahora Dios no nos está mandando a que usted multiplique el pan y los peces, pero que no seamos cerrados ni ciegos a la necesidad de otros.
Como dice Santiago, si tú sabes que tu hermano está pasando necesidad, no le digas, ok, voy a hablar por ti, que te vaya bien, si tienes para cubrir esa necesidad. Ponerse en los zapatos del otro, eso es misericordia. Eso es. Luego dice en el verso 10, echa fuera al escarnecedor. Esta palabra también se podría traducir como insolente. Y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Entonces fíjense que estas son personas las que promueven la discordia. Las personas que causan estas contiendas, Salomón le dice, hey, sácalo. Si lo sacas, se acaba la contaminación. Si lo permites, va a seguir. Y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Las luchas, el reproche, los insultos se detienen cuando este escarnecedor divisivo que está es sacado. Eso no solamente aplíquelo en su vida, en la iglesia también debe ser así. El apóstol Pablo lo dice en Romanos, que debes sacar a los que causan división, Romanos 16. Obsérvalos, sácalos. ¿Por qué? Porque al final producen un daño. Producen un daño, producen contienda, producen pleito, producen división. Y todo esto no es por un espíritu de contienda. Son personas que deciden ser contenciosos. Ah, es que yo tengo el espíritu de la contienda. Libéreme, pastor. Yo lo liberaría así. Pero no, porque hoy día es re fácil culpar a eso. Es un demonio, pastor, y se me mete. Cuando se me mete no soy yo. Mentira, no. Es una decisión voluntaria de producir discordia. De ponerse en yo voy a chismosear, yo voy a provocar, yo voy a traer división. Y se ponen ahí y el enemigo los usa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es observar, cuidar el rebaño y cuando hay que sacarlo, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Y hay que tener en cuenta que esto no es solamente un consejo que da el Antiguo Testamento, pastor. No, Nuevo Testamento. Pablo en Romanos, en Corintios, él habla acerca de eso. Entonces, cuidado con esos que producen discordia. El que ama la limpieza de corazón, dice el 11, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. ¿Cómo puede saber usted que está limpio su corazón? Bueno, ¿qué está hablando? Eso es una forma. ¿Qué tipo de palabras salen de su boca? Palabras de gracia, palabras de misericordia, palabras de edificación, palabras de bondad, palabras de instrucción, palabras de consejo. ¿Qué tipo de palabras? Porque eso va a marcar el tipo de personas, piadosos, sabios. Dice, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Si actúa así, va a encontrar que va a ir llegando a lugares y a posiciones en donde va, en este caso aquí ir al rey, pero en puestos aquí donde personas que tienen una posición más alta que usted. Todos van a querer escucharlo. Entonces, dice, el que ama la limpieza del corazón, también va a demostrarlo cómo habla. Toda la gente que habla así, todos van a querer escucharlo realmente. Pero obviamente sabemos que hay algunos que no. Pero no estamos hablando de personas que vienen y van a adular y van a, ay, usted es lo máximo, usted es lo mejor, porque de esos hay. Sino aquellos que realmente hablan con gracia, hablan con bondad, hablan la verdad en amor, y el consejo oportuno. Y tarde o temprano, Dios va a ir trayendo a esta persona a una posición más alta. Eso es lo que veíamos el domingo, caminar en luz. ¿Dónde caminamos? ¿Cómo caminamos? Se va a mostrar en lo que usted hace, pero también en lo que usted dice.
Luego dice verso 12, los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Fíjate aquí, dice que él ve por la ciencia. Nota aquí que el Señor se da cuenta de esto. Y los ve, los protege a aquellas personas con sabiduría y conocimiento. Y esa es la forma en que él está velando por la ciencia. No por la ciencia en abstracto, sino por las personas sabias. Por las personas que son aquellos que viven en sabiduría, conciencia. Entonces Dios vela por eso. En cambio, dice que Él trastorna, ¿ya?, los caminos de estos prevaricadores, de estos necios sin fe. Dios no va a apoyar sus palabras, tarde o temprano va a salir a luz su engaño y su mentira. Tarde o temprano la distorsión que ellos han mostrado de sí mismo, producto a lo mejor de sus palabras, Dios las va a sacar a luz. Va a mostrar lo que realmente son. Dios se encarga de eso. Tanto para cuidar al sabio, a la ciencia, pero también como para pervertir, para trastornar, para sacar a luz a aquellas personas que viven en esta condición, tratando de demostrar algo que no son. Ahora, dice el perezoso, otra vez con el perezoso, ¿ya? El león está fuera. Entonces, la pereza es la mayor fábrica de leones que existe. Y fíjese, lo que viene, seré muerto en la calle. Este es el clamor. Y en su mente el perezoso va a generar todo esto. Se siente ahí como, no voy a salir porque si salgo me va a pasar algo. Qué peligro, mejor no trabajo, mejor me quedo aquí. Pasa ahí. Y va generando, como dice aquí, muchos leones. Muchos leones. Entonces no quiere trabajar, ese es el punto. Siempre van a tener algo que decir, no puedo. ¿Conoce gente así? No, pero necesito ayuda, podría, no puedo, es que está lloviendo. Está nublado. Uy, qué solazo, no. Entonces, este es el tipo de gente. Y a eso se refiere, nunca van a ir más allá. Siempre van a estar ahí con excusas y van a estar fabricando este tipo de situaciones, esos leones fantasmas. Luego dice que será muerto en ella. O sea, es un exagerado. El perezoso exagera los peligros que están fuera, traspasando la puerta. Hay que tener cuidado. Y especialmente aquellos que tienen que ver con relación del trabajo. Van a exagerar. Entonces fíjese, piense, leones, ¿dónde hay leones? ¿Dónde están los leones? ¿Están en la calle y están ahí? No, entonces está exagerando. Entonces siempre esta gente que pone excusas, y lo mejor que saben hacer es excusas, entonces es por eso, nada más. Elimine la pereza y se va a eliminar el león. Se va a eliminar el peligro. Y usted, si siente ese miedo, tiene que mirar al Señor para obtener la victoria. Porque a veces, puede ser, sí, pero Dios nos da la victoria. Entonces el perezoso anda mirando leones. Verso 14, fosa profunda en la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. Fíjate, esta mujer extraña, otra vez, que menciona Salomón, habla aquí de que tiene una boca, una fosa profunda, es la boca de esta mujer. Habla acerca, o la idea aquí es de esas palabras seductoras que tiene. Y una fosa profunda para cazar animales.
que caigan ahí y no puedan salir. Hasta que venga el cazador, ¡pum!, y los mate. Entonces Salomón dice, ten cuidado, porque su boca y todo lo que te diga te conduce a la muerte. Y Salomón sabía esto. Salomón sabía esto. Salomón perfectamente pudo haber conocido el caso de su padre y todo lo que él hizo aquí. Entonces, esta fosa profunda es algo que usted y yo y cualquiera de nosotros, tanto hombre o mujer, podemos caer fácilmente. Yo no voy a caer nunca, pero el problema es difícil y a veces imposible salir de ahí. Entonces lo mejor es evitar esto. Es raro ver a una persona que se haya involucrado en un asunto con mujeres que quiera salir de ahí después. ¿Va a seguir? Entonces Salomón le dice, ten cuidado con esto. Y vea esta parte de este proverbio, lo que sigue, dice, aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. Entonces Salomón dice, ok, el que es sabio va a tener discernimiento suficiente para alejarse de esa fosa, alejarse de esa mujer extraña. Ahora, este es un principio, usted es casado. Si alguien va a sufrir, que no sea su esposa. O sea, si alguien se va a sentir, es que es irrespetuoso, porque usted es muy, como dicen ustedes, muy concho para hablar, que no sea su esposa, que sea la mujer extraña. Inmediatamente, plum. Yo no voy a permitir que por escuchar mi esposa sufra a esa mujer extraña. Entonces Salomón dice, hey, si tú tienes discernimiento suficiente, te vas a mantener lejos de esto. Pero ve aquí, el necio. Dice que este necio es aborrecido por el Señor. Y este necio va a caer ahí. Ahora, en Romanos nos dice que cuando usted persiste en pecar, Dios mismo lo entrega a su mente reprobada, un corazón endurecido, para cometer con avidez el pecado, dice Romanos capítulo 1. Entonces hay que tener cuidado aquí. ¿Por qué? Porque eso va a significar que yo mismo me estoy destruyendo. Entonces, mujer extraña, lejos. Lejos. Y lo mismo para los solteros. Manténgase puro. Manténgase puro. Entonces, esto es un recordatorio para aquellos hombres que rechazan a Dios. Si rechazan a Dios, Dios te va a rechazar un día. ¿Cuándo? No sé. Pero Él lo va a hacer. Ahí. Ahora fíjese otra vez aquí, versículo 15. Volvemos otra vez a los muchachos ahora. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Aquí en Proverbios hemos visto que en 6 veces habla acerca de la disciplina a los niños. 6 veces aquí Proverbios habla acerca de eso. En el capítulo 10, versículo 13, en el capítulo 13, versículo 14 o 24, capítulo 23, que vamos a ver la próxima semana, capítulo 26 y capítulo 29. Y este. Entonces aquí está hablando acerca de la vara. Hay 2 grupos con respecto a esto. Ahora, hace 50 años hablar de la vara para nadie era Entonces ahorita, con todas estas nuevas tendencias, nuevos estudios, nuevos conocimientos que hay. Pero hay 2 posiciones con respecto a este verso de la vara, específicamente con la vara. Algunos creen que la vara es algo, una metáfora. Y la idea es que se refiere a palabras sabias que van a impulsar a salir la insensatez del corazón de su niño. Pero son minorías. Pero hay personas que creen eso. Hay otros que creen
que esto se refiere a la vara a un castigo físico, no abusivo, ¿ya? No abusivo, como con la cuchara de palo, ¿ya? Una nalgada, cosas así, no abusivo. Entonces vea lo que dice aquí Salomón. La necedad está ligada en el corazón de muchacho. Entonces a veces la gente tiene esta idea, puede ser, si usted es papá, piensa que sus hijos nacen neutrales moralmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos no son pecadores. Son pecadores. Y aquí es donde está descrito, como necedad. La necedad es una manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa, con la cual todos hemos nacido. No importa en qué hogar haya nacido, si nació en el hogar de Billy Graham, si nació en el hogar de Elizabeth Elliot, si nació en la casa de Pedro, no importa, todos nacen. Y por eso dice así, que está ligada al corazón del muchacho. ¿Y qué va a ocurrir? Que estos hombres o estos jóvenes, estos muchachos van a pecar naturalmente, sin que nadie les enseñe a hacerlo. No necesitan ser enseñados. ¿De dónde agarramos esa naturaleza? De Adán y Eva, cuando ella y él pecaron. De ahí viene todo eso. Entonces debemos tener en cuenta que nadie nace de esa manera moralmente neutro. Hay un problema moral y se va a manifestar. Por eso aquí hay que buscar la forma de que, porque como dicen por ahí que hay espíritus que salen con oración y ayuno, hay otros que salen con vara, ¿ya? Con vara. Entonces, nunca nosotros como padres debemos mirar esto como algo no importante. Bueno, es algo innato en ellos. Y eso es algo que van a ir agrandando y agrandando, agrandando. Ahora le hace un berrinche que tiene 4 meses, 5 meses, 6 meses, después un año, después 2 y después cuando anden en el súper, olvídenlo. Olvídenlo. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Debe entender primero este principio. Y que cuando su hijo, mi hijo o mis hijas están actuando de una manera necia, es parte de su naturaleza. Yo también actúo así. Yo actúo así. Entonces tengo que venir a lo que el Señor dice. Fíjate, no está hablando de infantilismo aquí. O sea, no debe el niño ser castigado porque es infantil. No debe ser castigado por ser un niño, sino que debe ser castigado porque es un niño malvado. Sí. Ya andan. ¿Ah? Sí, uno dice, el mío no, yo no fui así, pero es parte de nuestra naturaleza. Y no para todos va a ser de la misma forma, pero aquí él dice, ¿cuál es la clave aquí? Es la disciplina. Es la forma en que él dice debe usted aplicarla. Y a veces la disciplina física, para que este niño pueda ser instruido moralmente. Cuando obviamente se aplica acertada y correctamente. Ahí es donde la corrección física puede ayudar a ahuyentar la necedad de un niño. Lo puede hacer a veces, es que no me gusta verlo sufrir. ¿Quién le gustaría verlo, su hijo en el infierno? Tirado en una calle. Por no poner obstáculo a su necedad, que es parte de todos nosotros. Entonces, la disciplina es algo que usted debe instruir. Fíjate, aquí nos dice que hay una forma de sacar la necedad. Hay una forma. Y esa es la que él da aquí. Ahora, yo sé el diálogo. Hay que dialogar.
Sí, pero llega un punto en donde ya no se puede. Hay que enseñarles de otra manera aquí. Entonces, la disciplina va a ayudar a eliminar esta inclinación de este niño a la necedad. El niño, recuerden, es moralmente maduro y debe proveer para que este niño pueda crecer y pueda madurar y desarrollar lo que dirían algunos, el potencial que él tiene. Sí, pero no de necedad. No de necedad. La Biblia da ejemplo de algunas personas que no siguieron este consejo, no lo hicieron. Elí es uno de ellos, en el libro de Samuel. Crió a sus hijos para derribar su casa. David es otro ejemplo, en donde estos hijos de David fueron desechados por el cariño de su padre. No les mostró cariño, porque el que ama a su hijo, lo disciplina. ¿Cuándo ves tú a David disciplinando a uno de sus hijos? Nunca. Una mano suave, dicen algunos, hace siempre una herida más profunda. Y debe usted tener en cuenta eso. Entonces, disciplina, ¿ya? Entendiendo que es algo necesario. También es para la vida de nosotros. Dios nos disciplina, porque somos sus hijos. Eso quiere decir que a veces nos comportamos neciamente. Eso es, neciamente has obrado. Cuando alguien va en contra de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Entonces Dios nos disciplina. Entonces, cada uno debe ver. Y entiendan algo. No hay diferencia de pecado entre un hijo hombre y una hija mujer. Ah, es que es hombre. Ah, es que es mujer. No. La misma naturaleza. Pueden ser más así, princesas, pero ahí están. Va a salir. Y usted debe tener eso en cuenta. Eso en cuenta. Ah, entonces no, es que es hombre, que haga lo que quiera. No. Disciplina. Para los dos, enseñarles. Enseñarles. ¿Por qué? Si no, usted lo que está permitiendo es que esa necedad que está ligada a él salga. Y dé mucho más de lo que ya está dando. Ahora dice, terminando aquí esta sección, dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Entonces fíjense otra vez, los pobres, siempre va a haber gente que se va a aprovechar. Siempre va a haber gente que va a abusar del prójimo. Van a aumentar sus riquezas a través del aprovechamiento de personas que son pobres, que no tienen cómo a lo mejor defenderse, que no tienen cómo pagar un abogado, que no tienen cómo pagar un sistema de salud decente. Se aprovechan de ellos y los oprimen. Entonces aquí Salomón dice, hey, ustedes, tanto estos como aquellos que dan a los ricos, ya el que da a los ricos es como el que oprime al pobre, dice. O sea, el que está pensando, si usted lo ve desde una perspectiva de legislar, si está pensando solo legislar para el rico, esa nación se va a empobrecer. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Entonces no hay compasión por los necesitados. Siempre los necesitados son una parte de las campañas políticas cuando hay votación. Van a Guararí, van por ahí a la cuenca, van ahí, usted los ve ahí. Y luego, ¿qué pasa con ellos? Y ahí siguen. Entonces dice aquí, se van a empobrecer. O sea, la bendición de Dios nunca va a estar en la vida de un hombre que no tiene compasión. No tiene compasión. Entonces, ¿cómo podemos ver esto nosotros? Hoy día, lamentablemente, vivimos en una sociedad en donde los sueldos cada día son más bajos. O el costo de la vida está muy alto.
Pero la persona que tiene dice que esto es 225 y tiene que trabajarme de sol a sol. Es todo. Se enriquecen, Dios los va a juzgar. No le importa si sus empleados van a sufrir necesidad. Usted y yo como cristianos no podemos tener esa actitud. No podemos. Que el mundo sí lo haga es otro asunto. Pero nosotros como cristianos necesitamos ser compasivos y dar lo que corresponde. Lo que corresponde. A veces dice la gente, es que esto es la ley. Pero a veces la ley usted tiene que verla para quién está dada. Por ejemplo, cuando usted ve todos estos sistemas que existen de que los pequeños empresarios tienen que pagar la caja y el porcentaje y todo, los están asfixiando, están matando a la clase media. No es una clase de política ni nada de eso, pero es la realidad. Los están ahogando con todo eso. Bueno, nosotros como cristianos tenemos que confiar en Dios y tenemos que dar a estas personas, no oprimirlas, que su trabajo sea valorado y que se reciba o reciban ellos lo que corresponde recibir, de acuerdo a cómo ellos están aquí. Y los ricos, estos que le dan, aquellos que le dan a los ricos, entonces se van a empobrecer. ¿A quiénes tiene que darle usted? A aquellos a los cuales nunca le van a recompensar nada de lo que usted les da. Nunca. Ahí es donde usted va a ver. Entonces, siempre va a ser más fácil oprimir al pobre para obtener ganancias. Siempre va a ser más fácil, lamentablemente. Pero si usted intenta comprar al patrón, va a ser una pérdida de dinero. El asunto es totalmente diferente. Ahora fíjense, versículo 17 comienza una nueva sección de esta colección de proverbios. De capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 16, es la sección larga que hemos visto hasta ahora, y aquí termina. Donde hemos visto que son refranes de sabiduría cortos, donde hay una línea, ya, muy poco arreglo contextual o de tema, pero ahí van. Ahora aquí va a comenzar algo diferente. Hay 30 pasajes bíblicos que son aquí conocidos como los dichos de los sabios, de aquí en adelante. Y son pasajes que están más o menos ordenados, estructurados, que tienen un tema. El versículo 17 al 21 es la introducción para todo lo que viene. Entonces, ¿quién escribió esto? No sabemos, pero probablemente Salomón fue el quien los compiló y los puso aquí, en este orden. En el libro de Jeremías, en el capítulo 18, en el verso 18, Jeremías reconoce 3 grupos de maestros en Israel. Había 3 grupos marcados en Israel. Uno era los sacerdotes. La función de los sacerdotes era entregar y enseñar la Torá. Tanto la ley escrita como aquella que era oral. Entonces los sacerdotes. Luego habla de los sabios. Los sabios son aquellos que aconsejaban. Y luego habla de los profetas. Entonces, sacerdotes, los sabios y los profetas. Los profetas eran los que proclamaban la palabra de Dios. Porque eso es lo que quiere decir profeta. Proclamar la palabra de Dios. A veces la gente piensa que el profeta siempre estaba vaticinando futuro. No, proclamaba la palabra de Dios. Y a veces dentro de eso venían eventos que iban a ocurrir en el futuro. Entonces estos 3 grupos estaban. Y aquí están estos grupos que son los sabios de Israel. Está registrada aquí. Y este es el llamado de Dios, que Dios nos hace a través de estos sabios. Fíjate cuál es el valor de las palabras del sabio. El versículo 17 al 21 habla del valor, del por qué este asunto. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica a tu corazón a mi sabiduría.
Ya hay dos cosas aquí que son importantes, oído y corazón. No solamente oído, no solamente escucha, sino que aplica, o sea, practica. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si las vives. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Y ahora fíjate cuál es la razón para mostrar esta sabiduría aquí. Versículo 19, para que tu confianza sea en Jehová. Esta es la razón. La sabiduría es eso, la sabiduría siempre nos va a llevar a confiar en Dios. Te las ha hecho saber hoy a ti también, hablándole de Salomón a su hijo. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Entonces fíjate, comienza aquí haciendo esta invitación a recibir estas palabras de sabiduría con el corazón y la mente. Y ese va a resultar. En nuestra vida va a haber un resultado. Debe haber una preparación consciente de la necesidad de escuchar de su mente y de recibir en su corazón los dichos. Entonces, cuando hablamos de los dichos, no solamente piense en esto, piense en todo el consejo de Dios. Entonces tenemos un órgano externo que escucha la información, pero también está el corazón, que es el interno, que aplica todo eso y que lo dirige en su cuerpo. Y cuando hablamos de corazón no estamos hablando del reloj, estamos hablando del hombre interior. Y Salomón dice, estas cosas son deliciosas si las guardas dentro de ti. O sea, Salomón dice, es agradable tomar la sabiduría, aplicarla en tu vida y vivir. A veces la gente piensa que es difícil caminar en esto. Pero siempre caminar en sabiduría va a ser mucho mejor que caminar en el camino del necio. Siempre va a ser más reconfortante. Entonces fíjate, dice, guárdalas dentro de ti, en tu corazón. Recíbelas con amor. Reténlas en tu mente, en tu memoria y vívelas. Es la razón, dice el verso 19, porque para que tu confianza sea en Jehová. O sea, la verdadera sabiduría siempre debería llevarnos a ser más dependientes de Dios. No menos dependientes, no más autosuficientes, sino más dependientes de Dios. Entonces aquí es lo que el Salomón está diciendo aquí. Cuando usted aumenta sabiduría, se hace dependiente de Dios, confía en el Señor más, su confianza comienza a crecer más y comienza a depender. Y siempre esto va a ocurrir en la medida en que yo tenga una perspectiva correcta de Dios. Y eso es lo que hace la sabiduría, eso es lo que hace la palabra de Dios. El Espíritu Santo en nuestra vida nos da esa perspectiva correcta de Dios. Y cuando usted conoce esto, comienza a crecer su confianza. Por eso dice en el verso 21, dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Entonces, nos hace confiar en Dios, pero también a la vez nos hace confiar en la verdad. Más en la verdad, no menos. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Más en Él. Más confiar en Dios, más confiar en la verdad, más depender de Él aquí. Entonces, yo sé que a veces nosotros lidiamos con muchas complicaciones y tenemos dudas. Pero cuando usted comienza a tomar la sabiduría y a tener la certeza de quién es Dios, todo esto va a ir despejándose. Con mayor claridad, con mayor certeza, usted va a comenzar a vivir su vida. Entonces Salomón dice, por esta razón, esta es la razón, escucha, atesora en tu corazón, aplícala, para que confíes más en Dios, confía en la verdad, para que dependas de Él y entiendes.
quién es Él realmente. Ahora, dice aquí, versículos 22 y 23, no robes al pobre otra vez, porque es pobre. Robémosle a este porque es pobre. No. Ni quebrantes la puerta al afligido. Y la idea aquí de esta puerta de quebrantar aquí al afligido es llevarlo a los tribunales. Acuérdense, antiguamente todas las cosas se juzgaban en las puertas de la ciudad. Entonces dice, hey, no lleves al afligido, no lleves al pobre, porque es pobre sencillamente para quitarle lo que tiene y lo aflijas ahí. Porque Jehová juzgará la causa de ellos. ¿A quién va a juzgar? Dios. Y despojará el alma de aquellos que le despojaron. Entonces aquí está la razón. No robes porque es pobre, pero entiende, si tú robas, si tú despojas, hay alguien que vela por él. Y Dios se va a encargar. Por eso la Escritura dice, ay, aullar ricos. Lo dice. Y Él se va a encargar de eso. Vea la preocupación de Dios. La protección que Dios le da también a estas personas. Y en el Antiguo Testamento era muy claro eso. Dios se preocupaba de ellos, de los huérfanos, de las viudas, de los pobres. Y en la ley estaba muy claro aquí. Entonces, si usted le roba al pobre, si alguien le roba al pobre, sepa que ese pobre tiene un defensor. Y ese es Dios. Entonces, el carácter de un hombre se va a mostrar en lo que él hace. ¿Cómo va a mostrar el carácter del rico? Es cómo trata al pobre. Y si el carácter apesta es porque él está aprovechándose del pobre. Está robando al pobre. ¿Cómo los trata? Si los ve por debajo. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios no hace acepción de personas. Si alguien va a venir porque Dios lo trae. No va a venir a un lugar porque esa es la iglesia de los ricos. ¿Ya? No. Y no dice, ay, venga usted, siéntese adelante porque usted es actor, o es músico, o es político. Siéntese ahí. Como cualquier otro. Como cualquier otro. Porque al final, a los ojos de Dios somos todos iguales. Entonces, tarde o temprano el corazón de aquellas personas que están oprimiendo se va a revelar y Dios va a tomar cuenta de ellos. Y luego dice aquí otro, dice, no te entrometas con el iracundo, no busques amistad con estas personas, porque si andas con lobos, ¿qué dice? Vas a aprender a aullar. Si andas con iracundos, te vas a volver como ellos. Ten cuidado. Ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tome el lazo para tu alma. Entonces, usted debe mirar aquí cómo mi vida está afectando realmente al otro. ¿Yo me parezco más a él o él se parece más a mí? Entonces dice, ten cuidado aquí. Este hombre iracundo es aquella persona que no puede controlar su ira, mal carácter. Entonces no necesita un compañero así. Y este de enojo es el que está siempre dispuesto a armar peleas, pleitos, ante la más mínima provocación. Sabiduría, escoja correctamente sus amigos. Acuérdense, las malas compañías, las buenas palabras. O sea, corrompe su carácter. Entonces debemos tener en cuenta eso. No solo eso, sino que también en relaciones más profundas. No unirse en yugo desigual. No puedes. Te vas a dañar a ti mismo. Y no puede ser. No sea que aprenda su manera, dice aquí. Entonces, hace hincapié en eso. Tenga cuidado porque al final eso le va a influir. Usted dice, no, a mí no me va a pasar, yo lo voy a llevar. Ten cuidado. El que está firme, mire que no caiga. Dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Otra vez, ya aquel que garantiza el préstamo de alguien o alguien, si no tuvieres para pagar. Y
dice con esta pregunta, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Entonces, no asuma responsabilidades de otras personas, sabiendo que usted a lo mejor tampoco puede cumplir. ¿Por qué? Porque dice aquí que pueden venir y te pueden quitarte lo más básico, lo más importante que tú tienes. Ya sea la cama, el lugar para dormir, o ya sea la casa, o ya sea lo que tú estimes. Entonces dice, hey, ten cuidado, ¿ya? Porque puedes perder lo que tienes de más valor, ya que no puedes reunir. Entonces tenga cuidado en eso. Dice, no traspases, versículo 28, los linderos. Los linderos en ese tiempo se ponían en piedra. O sea, las piedras, vea ese montón allá, de ahí empieza mi propiedad. Entonces era deshonesto moverlos, y de hecho vemos muchos casos de eso en la Biblia. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Entonces cuando Josué dividió la tierra lo hizo así. Habían linderos. Usted lea a Josué, se va a dar cuenta, y tenían piedras, y ellos se veían y tenían que tener cuidado de que no comenzaran a correrse, para, obviamente, no traer la ira de Dios sobre ellos. Porque los límites en este tiempo eran considerados sagrados por Dios. Y el pueblo debería tomarlo de la misma manera. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, verso 14, y en Oseas 5:10, también habla de eso, de que los límites estaban muy claros. Acab, por ejemplo, violó eso. Quería el lote de este hombre, vea lo que hizo. Entonces había que tener mucho cuidado. Dios los veía como algo sagrado, porque la tierra era algo que Dios, era de Dios. Eso es importante. Que pusieron tus padres. Ahora aplíquelo esto espiritualmente. No cruce los linderos. Judas 3. ¿Qué nos dice? Que la fe que ha sido dada a todos los santos debe mantenerla. O sea, lo que creemos. No cambie, porque hoy día no está de moda. No cruce los linderos. Lamentablemente hoy día hay mucha gente que transgrede la palabra y cruza esos linderos. Y por último, ¿has visto a hombre solícito en su trabajo? ¿Se ha visto usted? Pregúntese si usted es ese hombre solícito en su trabajo. Delante de los reyes estará. O sea, va a ascender en esa posición de honra. Entonces, ¿qué debe hacer? Solícito. La sabiduría, como diría alguien, siempre nos va a empujar hacia la excelencia, hacia la fidelidad. Entonces, si Dios le ha dado a usted, cada uno de ustedes, hombre o mujer, un trabajo que hacer, debe hacerlo con excelencia. ¿Como para quién? Para Dios. Colosenses 3:23. Como para Dios. No solo para los hombres. Entendiendo que nuestra recompensa no es de los hombres. Colosenses 3, versos 23 y 24. Sino de Dios. Entonces, es este hombre que está mejorando siempre sus talentos todo el tiempo y aprovechando al máximo las oportunidades. No es el que anda mirando y contando, a ver cómo no hago. Nada. No, ese es que tiene y que emprende aquí. Entonces, dice aquí, ¿has visto estos tipos de hombres? No te extrañes si comienzan a ascender de su posición. Que es como deberá ser. Por rendimiento, por méritos, por lo que hace. No porque es amigo de alguien, sino porque desempeña. El amigo de ni leer sabe a veces. Ahí lo ponen a cargo del Ministerio de Educación. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hombres que fueron levantados desde una posición más baja. José era esclavo. Daniel era esclavo. Moisés era esclavo. Nehemías era esclavo. Ah, sí, trabajaban pero eran esclavos al final. Pertenecían al reino, eran parte de... Y vea dónde Dios los puso. José, el segundo a bordo en Egipto, en el imperio, en el tiempo que el imperio egipcio fue fuerte. Daniel estuvo ahí con 3 reyes tomando una posición de segundo. Nehemías, bueno, y Moisés ni hablar, cómo Dios lo usó. Entonces, Dios te va
a levantar. ¿Cuál es la clave de esto, de este proverbio? Sea diligente en su trabajo. No sea perezoso. No ande sacando la vuelta. Esfuércese en todo lo que hace y lamentablemente es porque la mayoría de la gente no lo hace. Y usted tiene más de algún ejemplo. Que hay gente que uno dice, ¿y estos qué hacen? No sabemos qué hacen, pero están en una posición en donde ganan un montón de plata. Entonces Salomón dice, cuidado con esto. Los perezosos o estos que nunca van a crecer son aquellos que siempre llegan tarde, aquellos que son mentirosos. Oh, es que venía para la casa y justo me rompió el zapato y me tuve que volver. ¿Ya? Y justo venía en el carro y se me pincharon las 4 llantas, no voy a creer. Tengo que llamar a la grúa y no puede llegar. Siempre están. ¿Ya? Hace bien tu trabajo, hácelo para el Señor y espera la recompensa de Él. Es lo que va a ocurrir. Y uno dice, wow, ¿y cómo llegó aquí? Porque hizo su trabajo y confió en Dios. Y si no, sepa que alguien está esperando para premiarte allá arriba de los cielos. Buen siervo fiel. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces, Proverbios, continuamos la próxima semana. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos estos principios y ayúdanos, Señor, a vivir en este mundo de esta manera que tú quieres que vivamos, Señor, siendo honestos, diligentes, no perezosos, estando, Señor, a tiempo, siempre, no mintiendo, haciendo bien el trabajo. Ayúdanos, Señor, no solamente en lo secular, sino también en el ministerio, Señor. Si hacemos eso en lo secular, ¿cuánto más en el ministerio? Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a eso. A no ver, Señor, el ministerio como algo de segunda mano, sino que realmente entender que es un llamado. Y si no es un llamado para mí o para los que están acá, Señor, quítanos. Y pon a otro, Señor, que sí realmente haya sido llamado. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder ser testigos, que nos guardes en medio de esta generación que cada día se corrompe más y más, con todas las presiones que tenemos. Nuestros niños, Señor, que los guardes, que podamos realmente incluirlos a ellos en el temor de Jehová, guiarlos a ti con principios claros, definidos, Señor, de quiénes son. Ayúdanos para que así sea, Padre. Guárdanos, Señor, al volver a nuestros hogares. Oramos por los enfermos, oramos por los hermanos que están pasando alguna situación complicada. Te pedimos por ellos, por su familia. Oramos por José Ángel, Señor. Sabemos, Señor, que su edad y su enfermedades, Señor, lo tienen ahí, Señor, mal traer. Oramos por él para que guarde su corazón, que su fe, Señor, se mantenga firme en ti. Oramos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Anuncios.